Bienvenidos al segundo y último vídeo de repaso de inferencia. En este caso vamos a estudiar la inferencia en dos muestras con RCommander. Vamos a empezar por coger nuestros datos. Tenemos un archivo de instrucciones que nos dirá qué queremos hacer. Bien, vemos que se llevó a cabo un experimento de respuesta a la sequía en periodos posterior a la cosecha. Se utilizaron 12 parcelas. En 6 de ellas se redujo al 50% el riego durante 5 días. A las otras 6 se les suprimió el riego completamente. El primer grupo de parcelas es el grupo control. El segundo grupo, en cada parcela se tomaron 10 melocotones, de forma completamente aleatoria al final de los 5 días del experimento. Entre otras variables se estudiaron el potencial hídrico foliar, PHF, medido en megapascales, y la producción efectiva de clorofila, que es AN, en micromoles por metro cuadrado y segundo de producción, y la conductancia estomática, GS, en milimoles por metro cuadrado y segundo. ¿Se puede afirmar que la supresión del riego disminuyó los valores de las tres variables? Estos datos proceden de valores reales modificados. La modificación ha sido realizada para facilitar el estudio teórico que queremos hacer. Vamos entonces a coger nuestros datos. Datos, importar datos desde archivo de texto. Y como de costumbre son valores separados por comas. Aquí los tenemos, CSV. Bien, ya tenemos el conjunto de datos, tiene 120 filas y 4 columnas. Nuestras 4 columnas son el tratamiento, control, las 60 primeros son mediciones correspondían al grupo control, las siguientes al grupo estresado. Nuestra primera variable, PHF, hemos dicho que es el potencial hídrico foliar, la clorofila y la conductancia. Bien. Bueno, vamos a empezar pidiendo alguna estadística básica, estadísticos, resúmenes. Ahí tenemos nuestra estadística básica y vamos a separar los valores según el control o tratamiento. Vamos a pedir estadísticos, resúmenes numéricos y vamos a pedir nuestras tres variables, pero las vamos a resumir por grupos según tratamiento. Y vamos a pedir solo la media, la desviación típica, es lo único que necesitamos ahora. Bien, aquí tenemos nuestra media y nuestra desviación típica. Necesitamos saber si nuestras variables son normales antes de saber si para comparar las medias y las varianzas, si llegase el caso, saber si tenemos que utilizar métodos paramétricos o no paramétricos. Ahora bien, una muestra formada por dos grupos con distinta media no tienen por qué ser una distribución normal, ya que podríamos tener, mezclar dos muestras, lo que podríamos tener es una distribución bimodal. Unos datos estarán en torno al 1576 y los otros al 14 en el caso de la variable AN, en el caso de la clorofila. 1576 micromoles, ya hemos visto. Bien. Vamos, por tanto, a ajustar los valores según las medias. Lo que vamos a hacer es restarle a todos los datos, a cada dato, la media del grupo al que pertenezca. De esta forma, la variable resultante sí debería de ser normal. Es la forma de ver si las variables con las que vamos a trabajar son normales o no. Vamos a ajustar respecto de la media. Nos vamos a datos, modificar variables,
calcular una nueva variable. Vamos a empezar por la primera, por la clorofila. La vamos a llamar clorofila ajustada, AJ a N, y le vamos a restar a N, le vamos a restar menos 15, si lo podemos copiar mejor, no, 157683, 7683 por, abrimos un paréntesis, el factor, cuando el factor sea igual a control, entre comillas. Importante, mayúsculas y minúsculas. Cerramos. Y le vamos a restar 14.14, perdón, 1745 cuando el tratamiento sea, cuando se cumpla que el tratamiento es igual a estresado. Podemos ver que preguntar si dos cosas son iguales se hace con un doble igual. Para afirmar en R que dos cosas son iguales, pondríamos un solo igual. En este caso estamos preguntando si es igual. Si es igual a estresado, entonces la comparación dará el valor 1 y estaremos restando este valor. Si no es estresado, la comparación valdrá 0 y este valor no se resta. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y ya tenemos calculado una nueva variable. Lo dice abajo, ya tenemos 5 columnas. Una nueva variable que recoge los valores ajustados. La mitad de los valores serán negativos, la otra mitad serán positivos aproximadamente y las medias serán 0. Después repasamos las medias de este grupo. Vamos a hacer igual ahora con la variable, con las dos variables que nos faltan, GS y PHF. En vez de repetir los comandos, como ya los tenemos aquí escritos en R, pues podemos modificarlo aquí. Queremos modificar, ahora es ajustado GS. Aquí en lugar de N pondremos GS. Y en lugar de esta media, pues pondremos la media del grupo control. Es decir, 189,433. Y en el caso del grupo estresado, la media que hay que restar para GS es 174. Ejecutamos. Ya solo nos queda la variable PHF, el potencial hídrico foliar. Así que cambiamos GS por PHF. Igualmente aquí. En este caso las medias son negativas, así que en vez de restar, sumaremos 2.545 para el grupo control y sumaremos 2.833.66.7 para los tratamientos. Y ejecutamos. ¿Vale? Estas alteraciones, como se han hecho en R directamente, en RCommander podríamos ver que no tienen efecto. Para hacer que estas variables tengan efecto en RCommander sepa que estas variables existen, tenemos que pedirle conjunto de datos activo, actualizar el conjunto de datos activo. Y ahora sí podemos ver que nos salen que hay 7 columnas. Si ahora pedimos los datos, ahora tenemos nuestras 7 columnas. Sin actualizar, solo habríamos tenido las 4 primeras, perdón, las 5 primeras en realidad, tenía que haber sido la quinta, y ahora tenemos ya nuestras 7 columnas. Vamos ahora entonces ya a ver si estos valores son normales. Podemos ver que las medias van a estar en todo caso cerca de 0, son todas prácticamente 0, si no habría habido algún error.
Y ahora sí podemos pedir la normalidad. Nos vamos a estadísticos, resúmenes, test de normalidad. En el test de normalidad, pues vamos a marcar las variables ajustadas utilizando la tecla control. En primer lugar, el test de Shapiro, vamos a aplicar. Y en segundo lugar, el test de Liliford. Y aceptamos. En el test de Shapiro estamos viendo que una variable no es normal, la variable AJGS, la conductividad parece que no se distribuye de forma normal, por tanto tenemos una variable que no es normal, que es la conductividad. Bien, para esta variable utilizaremos métodos no paramétricos. Una alternativa muy usual es tratar de transformar la variable. En este caso no vamos a estudiar transformación de variables, sino que lo que vamos a estudiar es utilizar métodos no paramétricos. Métodos no paramétricos que, como ya hemos estudiado, son menos potentes, necesitan que la diferencia entre dos valores sea más grande para que la detecten entre los dos efectos, pero por el contrario son más robustos. Si encuentran la diferencia, evidentemente esa diferencia es bastante indiscutible. No está tan condicionada al tipo de distribución como si ocurre con los test paramétricos. Vamos entonces ahora a utilizar los métodos a comparar mediante la TD-Student, por tanto, tanto el potencial hídrico foliar como la producción efectiva de clorofila. Vamos a empezar por la producción de clorofila, por ejemplo. Vamos a empezar por la producción de clorofila. Una vez que sabemos que la variable es normal, necesitamos saber si las dos varianzas son iguales o no. Vamos a estadísticos, varianzas, el test F para dos varianzas y le vamos a pedir la producción de clorofila. Vamos a aplicar y a continuación la producción hídrica foliar. No pedimos el test de comparación de varianzas para la conductividad de los estomas porque este test requiere imprescindiblemente que tengamos una variable normal y ya hemos visto que no es el caso. Bien, aquí tenemos dos resultados. En el primero de ellos tenemos que la F de Snedeker no presenta diferencias significativas. En el caso de la producción de clorofila no hay diferencias significativas entre las dos varianzas. El cociente de varianza, las varianzas son 16,4 y 20,9. El cociente de varianza es 0,78 y está entre 0,46 y 1,31. El 1 está en el interior del intervalo y por tanto podemos considerar que estas dos varianzas son iguales. Es un test no significativo. Por el contrario, en el test del potencial hídrico foliar podemos ver que el cociente F de Snedeker sí presenta diferencias significativas. Además, bastante significativo, una diferencia inferior al 1 por 1000. Las varianzas, el cociente de varianzas, una es casi el doble que la otra. Y bueno, pues aquí podemos ver que en el intervalo de confianza el 1 no está incluido dentro. La posibilidad de que el cociente sea 1 no es una posibilidad para este intervalo de confianza. Luego, no son iguales las varianzas en el caso de potencial hídrico foliar. Vamos ahora entonces a comparar las medias. Pasamos a comparar las medias. En el caso, tenemos dos muestras independientes y por tanto utilizaremos la T para muestras independientes. En el caso de la producción de clorofila, que era perfectamente normal, pinchamos en la producción de clorofila y vemos que el estadístico que se va a controlar es control menos estresado. Asumimos que en el caso estresado hay menos producción de clorofila. Luego esta diferencia, si es cierta nuestra hipótesis alternativa, va a ser positiva. Bajo hipótesis nula, los dos deberían de ser iguales. El efecto no debería de estar produciendo, la reducción del agua no debería de producir ningún efecto si la planta fuese suficientemente resistente
a 5 días de supresión de agua. ¿Podemos suponer que las varianzas son iguales? En este caso sí. Hemos comprobado que no hay diferencias significativas y podemos asumir que las varianzas sean iguales. Necesitábamos hacer el test anterior para poder contestar esta pregunta. Ahora entonces ya ejecutamos y tenemos que el test T es un valor 2 y un valor P de 0,02, inferior al 5%. Luego, sí hay diferencias significativas entre el grupo control, tenemos que sumir en 15,76 y 14,74. La diferencia entre ellas es mayor que 0. El grupo control es mayor. Bueno, pues nos queda ya la potencial hídrico foliar, que lo tendremos en el mismo sitio. Medias, T para muestras independientes, pero ahora en las opciones tenemos que señalar que las varianzas no son iguales. Igual que antes, pensamos que el efecto de la falta de agua es reducir el potencial hídrico. Le damos a aceptar y ahora, antes teníamos una T de student de 2 muestras y ahora tenemos una T de Welch, una aproximación de Welch a la T de student para la comparación de 2 muestras. El valor, el valor P es bastante parecido al anterior. Vaya, no he cambiado la variable, se ha hecho sobre la clorofila en lugar del PHF, potencial hídrico foliar, que es el que tocaba ahora. Estadísticos, medias, T para muestras independientes, elegimos PHF. Las opciones, ahora sí, vamos a suponer que las varianzas no son iguales, lo viene por defecto, que la diferencia es superior a 0. El grupo control es mayor que 0, es lo que pretendemos probar, nuestra hipótesis alternativa. Y ahora vemos que efectivamente también el valor P es significativo. Muy poco, está muy cerca del límite, pero efectivamente el potencial hídrico foliar es mayor en el grupo control que en el grupo estresado. En el grupo estresado disminuyó más, tiene un potencial hídrico foliar más negativo, menor, que el que, presenta las plantas con un 50% de riego. Nos queda la comparación entre los dos tratamientos, entre el grupo control y el grupo estresado por falta de riego, en el caso de la última variable, la variable conductancia estomática, GS. Esta variable hemos visto que no sigue una distribución normal y por tanto no podemos utilizar ni la F-densidad de Core ni la T de student. Tenemos que recurrir a métodos no paramétricos. Iremos a estadísticos, test paramétricos, test de Wilkinson para 2 muestras. Bien, en este caso no vamos a comparar medias, sino medianas. Vamos a comparar 2 medianas. Aunque el test recommender, el recommender dice que es el test de Wilkinson para 2 muestras, el test de suma de rangos, y eso nos va a decir R. En realidad el estadístico que nos va a ofrecer es el estadístico U de Mann-Whitney. Los rangos de cada dato es su valor ordinal, es decir, el valor más pequeño tiene un valor 1, el valor más grande de todos tiene un valor 120, sin importar si unos datos quedan más cerca, si el tercero está más cerca del cuarto o del segundo, no importa, que toman solamente sus valores ordinales. El test de Wilkinson y el test de Mann-Whitney son equivalentes, son el mismo, difieren solo en la variable, en el estadístico de contraste, y un estadístico se puede convertir en el otro. Como digo, en este caso vamos a obtener el de la U de Mann-Whitney. Vamos a pedir, vamos a comprobar las opciones que hacemos un test unilateral, porque esperamos que el grupo control tenga mayor conductancia que el grupo estresado, y hacemos por tanto el test unilateral. En primer lugar nos da las medianas 174 y 157, las medianas de cada grupo.
Es decir, que efectivamente el grupo control tiene mayor mediana que el grupo estresado. El estadístico de contraste, 2504, es, como ya he dicho, la U de Mann-Whitney. Es decir, entre todos los pares que podemos formar con 60 elementos de una muestra y 60 elementos de la otra, multiplicamos ambos, 3600, en los 3600 pares, 2504 veces, el mayor de los dos era el grupo control. Y en el resto, es decir, en los otros 1096 pares que podemos formar con un elemento del grupo control y otro del grupo estresado, en los 1096, el mayor de los dos elementos es el del grupo estresado. Bueno, pues eso al azar, si las dos muestras tuviesen la misma mediana, tiene, como podemos ver, una probabilidad muy pequeña, de aproximadamente una 10 milésima, que es una probabilidad muy baja. Podemos decir que el grupo estresado tiene una menor conductancia con una estomática, con una probabilidad de error inferior al 1 por 1000. 0.1 por 1000. Bueno, pues ya hemos visto que hay diferencia en las tres variables que estamos viendo. Hay diferencia significativa con mayor o menor probabilidad de error entre los dos grupos. Podemos tratar de representar estas diferencias y para ello utilizaremos, para el caso paramétrico, las medias. Iríamos a gráfica de las medias y representaríamos, pues, por ejemplo, la producción de clorofila entre los dos grupos, pues pidiéndole que nos dibuje los intervalos de confianza, el intervalo de confianza para los dos grupos. Bueno, vamos a pedírselo, sacamos los gráficos y aquí tenemos las dos medias con sus intervalos de confianza. Solapan algo, son intervalos parecidos, pero ya vimos que tenemos una probabilidad de error inferior al 5% si afirmamos que las medias son distintas. Guardaríamos el gráfico como guardar gráfico en archivo, PDF, y lo guardaríamos como medias an.pdf. Ahora vamos a representar las otras medias. Las medias de del potencial hídrico foliar. Gráfica de las medias y cambiamos al potencial hídrico foliar. Igual que antes, mantenemos intervalos de confianza y le damos a aceptar. Nuestra gráfica es ahora esta. Podemos ver la heterocelasticidad. Este intervalo de confianza es más estrecho que el del grupo estresado, porque el grupo control tiene menor variabilidad. Eso nos permite estimar con mayor precisión la media poblacional con una confianza del 95%. En cambio, en el grupo estresado, como hay mayor variabilidad en los datos, hay más incertidumbre, el intervalo de confianza es más amplio, hay menos eficiencia, se dice, en la estimación de la media de los melocotones estresados. Bueno, pues guardamos igualmente nuestra gráfica en distribuciones, modelos, gráficas, guardar gráfico en archivo como PDF. Y estas son las medias de la producción hídrica foliar. Por último, vamos a tratar de representar las medianas. El ideal sería las medianas con su intervalo de confianza, igual que hemos hecho con las medias.
pero este gráfico no está en RCommander y en R no es trivial tampoco de construir, de modo que nos conformaremos con representar la posición de las medianas. Esto lo tenemos en el diagrama de caja. Pediremos el diagrama de caja para GS y lo que tenemos que hacer es separar los dos grupos. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos ya los grupos. Esta variable no era normal y efectivamente ahora podemos ver por qué. Son variables con una fuerte asimetría, una asimetría positiva. Los valores iniciales están muy concentrados. El primer 50% de los datos ocupa un intervalo mucho más pequeño que el 50% restante siguiente, ¿vale?, en ambos grupos. Como ya indiqué, se podría haber intentado, en lugar de métodos no paramétricos, una transformación de la variable. La ventaja de la transformación de la variable es que podemos utilizar los test paramétricos más potentes. Su desventaja es encontrar la transformación adecuada. A veces es fácil y entonces debe utilizarse, otras veces es más complicado. Bien, en este caso, pues ya tenemos la representación de las medianas, cerca de 150, cerca de 200, sin intervalo de confianza. Aquí tenemos los cuantiles, los cuartiles y los valores anómalos, pero no tenemos intervalo de confianza. Lo guardaríamos, gráfico, gráfica de la... guardar gráfico como PDF. Y este sería el diagrama de caja, la caja de GS. Caja GS. Terminaríamos guardando nuestra ventana de resultados. Si queremos presentarlos, guardar los resultados como, y estos serían los resultados de los melocotones, del estudio de los melocotones. Y hasta aquí la comparación de dos muestras independientes.